Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidísimos a esta charla en donde vamos a hablar de por qué tu cerebro está ordenando a tu cuerpo aumentar grasa. Bien, vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase anterior, la sesión anterior. Y bueno, pues lo que vimos fue un recorrido en tus emociones, por qué es que comes ciertos alimentos, qué relación tienes con los alimentos. Estuvimos viendo varios casos en donde puede sentirse culpa, puede sentirse estrés, y entonces todo esto va a ocasionar que tengas ciertas conductas con la comida y que tus emociones pues sean trasladadas hacia los alimentos. También vimos que la ausencia de algo o el vacío puede ser llenado con los alimentos y qué relación estás teniendo con eso. Eso es lo que estuvimos revisando la sesión anterior. Y bueno, pues si tienen algún comentario, algo que ustedes en este momento quieran compartir, pues saben que estoy aquí al pendiente de sus chats y que voy a contestar y voy a estar orientándote en el transcurso de la charla, ¿sí? Entonces, puedes escribirme desde este momento. Si quedó alguna pregunta de la sesión anterior que no fue contestada o que no te dio el tiempo para poder hacerla, pues también la puedes hacer ahora. Vimos también los tipos de adipocitos o de células de grasa y que aumentan de tamaño o que aumentan en número, y eso tiene mucho que ver qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que aumente la resistencia a que cuando tú emprendes un plan de salud para reducción de peso o para simplemente tonificar tu cuerpo, movilizar grasa abdominal, te resulte o no te resulte. También vimos que el metabolismo pues puede ser la causa, digamos, del retraso de esto, pero hoy vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es el metabolismo. Ahorita solamente estoy haciendo un recordatorio de lo que vimos la clase anterior. Y bueno, pues este aumento de tamaño en los adipocitos es lo que va a generar el sobrepeso. Y cuando aumentan de tamaño, pero también están aumentando de número, estamos viendo entonces que empieza un problema de obesidad. Recordemos que la obesidad es aumento de grasa en el cuerpo, entonces cuando aumentan en número, ¿sí? Por eso ya estamos hablando de una situación de obesidad que ya es un problema de salud pública y que hay que tomarlo con seriedad, ¿sí? También en sesiones anteriores habíamos visto que hay gente que tiene creencias que si estás más llenito, más rellenito, rellenita, pues entonces es un signo de salud. Si tienen alguna situación con el audio, chicos, seguramente en tu equipo le tienes que poner en el micrófono, entrar con el audio de tu equipo. Si no pudieran resolverlo, recuerden que en Facebook Live, en la página de Biesen Nutrición y Salud con doble S, Biesen, estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, si quién más tiene aquí alguna situación, déjenme contestar, Blanquita. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que estuvimos viendo. Permítanme, déjenme contestar aquí. Listo.
Entonces, estuvimos viendo esta parte de en la obesidad, los adipocitos. Entonces, cuando estamos hablando de que hay que tomarlo con seriedad, porque es un problema de salud pública, pues sí, no solamente implica el aumento de grasa, sino que también estuvimos viendo que toda la grasa que estamos acumulando de más, va a tener repercusiones en el metabolismo y va a tener repercusiones obviamente en tu salud. De ahí se pueden disparar diferentes enfermedades metabólicas como diabetes, que es una enfermedad que en México pues está aumentando también cada vez en personas más jóvenes. Y antes lo veíamos en personas adultas, ahora también lo estamos viendo en personas más jóvenes. Entonces, lo que estamos aportando con esto, pues también es conciencia de qué estamos haciendo con los hábitos de alimentación, qué estamos haciendo con el cuerpo, porque al final este cuerpecito, como yo te lo he dicho, que es el que tienes para andar pululando en este mundo y que te permite hacer y realizar todo lo que tú quieres, todo lo que se te antoja también hacer, bueno, pues es gracias a este empaque que se llama cuerpo. Recordemos que somos seres integrales, que la parte física es importante, la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual, y que cuando hacemos una integración del todo, entonces podemos mirarnos y mirar a nuestro cuerpo también con una compasión para cuidarlo, para amarlo y decir, ¿sabes qué? Yo te agradezco, además con gratitud, yo te agradezco todo lo que haces por mí, todo lo que me permites hacer, porque a pesar de que a veces no te he alimentado correctamente, a pesar de que me he dado mis malpasadas, que no duermo bien, que no tomo agua, mira, tú sigues aquí al pie del cañón y como quiera que sea, el cuerpo hace todas estas adaptaciones para que sigas funcionando. Entonces, cuando vemos todo esto, bueno, la seriedad que debemos tomar en cuanto a ver, a mirarnos, a ver nuestra parte física y también esta parte de seriedad en cuanto a la familia, a la sociedad, de qué es lo que está sucediendo, las defensas porque bajan, tiene muchísimo que ver tu estilo de vida, muchísimo que ver tu alimentación y cómo estás llevando, cómo es que respondes ante las situaciones, pero bueno, es un círculo vicioso que también ya vimos lo que es el círculo de la salud y la enfermedad. Y bueno, pues echaré una repasadita a eso. Y en sí, vimos también diferentes situaciones la sesión anterior cuando la persona requiere de protección o tiene un vacío de soledad. Entonces, ¿por qué esos adipocitos están aumentando de tamaño? Y a veces no solamente aumentan de tamaño, también están aumentando en número, ¿sí? Y bueno, si identificaste algo, pues bueno, pues aquí estoy pendiente de tus comentarios. Me dicen que te llamó Xochitl, gracias por compartirnos, te llamó la atención la importancia de todo lo emocional que vivimos para el funcionamiento de nuestro metabolismo. Dice, yo vengo de familia, ok, que tiene diabetes. Muy bien, vamos a hablar un poquito de eso y del metabolismo, la genética. Cuando nosotros tenemos una predisposición genética, obviamente hay que poner atención. Si tu mamá es diabética y tu papá es diabético, tienes ya una predisposición más marcada para desarrollar este tipo de enfermedad que es metabólica. Entonces, ¿cómo podemos medir el riesgo de la enfermedad metabólica? Lo medimos cuando tienes en el abdomen, ¿sí? Una acumulación importante de grasa, que es de lo que estamos hablando. Y entonces medimos la cintura y hacemos una correlación también de grasa que hay en todo tu abdomen, que es la grasa visceral, y que yo te hacía una analogía de que si tuvieras que estar trabajando bajo los rayos del sol, además con
unas 2, 3 chamarras, y dirías, oye, esto es una locura, quítame estas chamarras y además, ¿por qué tengo que estar aquí bajo el sol? ¿Sí? ¿Por qué? Y además trabajando duro sin parar. Bueno, así es como se siente en tus órganos, tu hígado principalmente, cuando está rodeado de grasa, porque la grasa ya también vimos que un efecto que tiene es aportarnos calor, ¿sí? Y ese calor probablemente en tu inconsciente se esté generando porque ese vacío que tienes, que esa necesidad de una caricia, de un abrazo, que a lo mejor no te dio desde tus primeros años tus tutores, tus padres, o bien quien ahora es tu pareja, o si sufriste de una pérdida, o sea, todo eso tiene que ver y tus órganos pues lo padecen y luego viene la enfermedad metabólica y tiene una relación directa a todo esto. Pero también lo que yo les había comentado es que cuando ya conocemos las áreas que nos conforman, entonces implementamos medidas que nos puedan ayudar para tener un impacto en todas las demás áreas. Si estoy tomando una medida en mi cuerpo, que es mi parte física, por supuesto que voy a tener un efecto en la parte mental y en la parte emocional, por supuesto. ¿Por qué? Porque recuerden que la mente está confirmando si estamos, digamos, lo que decimos es coherente con lo que estamos pensando y con lo que estamos haciendo. Entonces, si yo hago una acción y me siento bien y tengo un resultado además, la mente lo va a confirmar. Entonces va a haber un impacto positivo en la mente, por supuesto que en la emoción, porque te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Y aquí se trata de sentirte más ligero. Una de las cosas que me comparten mis pacientes cuando vienen a consulta y empiezan un plan, y yo les digo, desde la primera semana vas a ver un resultado. Desde la primera semana me dicen, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo pude tener una diferencia entre antes y después en una semana es que me siento más ligero. Algo pasa, me siento mejor y esa es su palabra. Entonces, de hecho, por eso decidimos ponerle a este ciclo, es hora de sentirte ligero porque esa es la sensación que las personas cuando inician un plan de alimentación conmigo me dicen, me siento más ligero, más ligera. Y claro, además no es nada más es el cuerpo, es lo que te comento. Empieza a tener un impacto en la mente y entonces es un bienestar contigo que dices, oye, me siento más ligera, como que todo el peso que traía en la espalda como que se va despejando y me siento ligera por dentro, me siento ligero por dentro y por fuera. Entonces, eso es algo muy positivo en tu vida porque te va a permitir funcionar de otra manera, te va a permitir tomar diferentes decisiones que te convengan más y que te contribuyan más a tu vida. Entonces, bueno, gracias, Xochitl, por compartirnos y por supuesto que por estar consciente de toda esta parte de prevención. Entonces, también les quiero decir que es una buena noticia, también ya se los había comentado, que tú puedes prevenir cualquier enfermedad por más predisposición que tengas. Por más predisposición, el gen está dormido. Y si tú no lo despiertas, pues no, ahí va a seguir dormido y puede ser que jamás padezcas ninguna enfermedad crónica por más predisposición que tengas a ella. Entonces, esta es una buena noticia y la otra buena noticia es que si tú inicias un estilo de vida saludable con hábitos, empezando con hábitos pequeños, pero que te van a llevar a algo más grande, porque aquí lo importante es iniciar. Ese es el gran reto de cualquier emprendimiento de salud, iniciar. Entonces, para estos hábitos correctos que tú vas implementando, pues solo necesitas el primer pasito con una cosa pequeña que inicies. ¿Sí? Que ya te he compartido varias en este tiempo y que puedes ir revisando, pero que también vamos a ir viendo más
más, no te preocupes. Si estás entrando apenas a estos ciclos, vamos a ir compartiendo más. Y entonces, bueno, con estos pequeños cambios tendremos resultados e impactos positivos. Bien, entonces, vamos a compartir, te voy a compartir la pantalla rápidamente. Y estamos viendo ahorita toda esta parte de por qué es que se acumula grasa en el abdomen, ¿no? Y dices, pero ¿por qué? O sea, porque el otro día, no sé si aquí está la persona que me lo preguntó, pero bueno, independientemente, fíjense que me dijo, Marilu, estoy entendiendo, apenas estoy entendiendo por qué yo veía personas que comían y comían. Yo decía, ¿por qué no engordan? O sea, yo como algo y siento que ya engordé y aparte me veo y digo, es que no como tan mal. ¿Y por qué me pasa esto? Bueno, hay varias respuestas. De hecho, la sesión pasada Rosario me lo preguntó, que no sé si está aquí, pero me preguntó eso. Entonces, ¿tiene que ver toda la parte emocional de cómo estoy? Sí tiene que ver, pero no es el todo. Recordemos que somos seres integrales. Ajá. Y ahorita vamos a hablar de por qué estás programándote para aumentar grasa, porque es una programación. Entonces, cuando yo hablo de programaciones y que al inicio tengo charlas que hablo directamente de la programación mental, tiene mucho que ver con todo esto que tu cuerpo reacciona, porque tu cuerpo reacciona, ¿sí? Eso también quiero que lo sepas. Tú estás programando desde la mente y después con tus hábitos, ¿sí? Ahorita voy a explicarte qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, hay personas que también me escribieron que se frustran porque inician un plan de alimentación, inician un plan de ejercicio y se esfuerzan demasiado y no tienen resultados como quisieran. Entonces, apenas ven la báscula con unos gramitos menos y dicen, híjole, ¿cómo es posible si yo me esforcé tanto? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de por qué tu cerebro está ordenando a tu cuerpo almacenar grasa y más en esas áreas donde no quieres, que es el abdomen, ¿sí? Recordemos que el metabolismo está programado. Y vuelvo a hablar de programas. Y seguiré hablando de programas porque así funcionamos. El metabolismo está programado. ¿Cómo es posible eso? Sí, tu cerebro, que es tu disco duro, tiene archivos de cómo funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con el metabolismo programado? Mira, lo que en realidad determina que tu cuerpo esté almacenando no es la cantidad de calorías. Ahora, no quiero decir que por esto vayas a tener una comida muy abundante y que digas, ay, pues como no son las calorías, no importa, porque también recordemos que la calidad tiene mucho que ver para la programación del metabolismo. Entonces, haciendo este paréntesis, las calorías no son las que te están engordando, es el metabolismo, la velocidad de la combustión de lo que te estás comiendo. Vamos a imaginarnos y analizar como una combustión, ¿sí? De todo lo que te comes. Entonces, es como imagínate que se están quemando las grasas, ¿sí? De hecho, esa palabra se ha utilizado mucho, alimentos quemagrasa y, ¿no? Entonces, es una combustión que sucede en tu cuerpo y que es a partir del metabolismo. El metabolismo como tal, recordemos que son todas las reacciones que están sucediendo en el organismo a partir de lo que tú estás comiendo. Tú le introduces al cuerpo una sustancia y esa sustancia el cuerpo la va a utilizar como materia prima, ¿sí? Y la va a clasificar para llevarla a ciertas áreas. Entonces, el metabolismo determina lo que haces con lo que comes, ¿sí? Ya sea que lo quemes,
ya sea que lo utilices para desarrollar estructuras, ya sea que lo almacenes también en el hígado o en el músculo como glucógeno para reserva de energía y que esto se utilice como un combustible muy rápido, ya sea que lo empaques, obviamente, en tus bolsillos de adipositos que están en tu abdomen y en tus caderas, que también es eso, en los muslos y en donde se te almacene. Entonces, va a haber distintos factores que van a estar afectando a tu metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, si te golpeas, y sucede un trauma en un área de tu cuerpo, tu metabolismo va a responder ante eso y va a ser una prioridad repararlo. Si alguien se fractura, pues lo mismo, ¿sí? La prioridad en el metabolismo pues va a ser reparar ese hueso o ese tejido. Si dormiste bien o no, también responde tu metabolismo. Si estás estreñido o estreñida, también va a responder tu metabolismo porque el estreñimiento, yo ya había hablado un poquito de esto, vamos a hablar más a fondo más adelante, pero también tiene que ver con la velocidad del metabolismo, porque estamos hablando de tu intestino, estamos hablando de una parte importante de tu sistema digestivo que segrega neurotransmisores que tiene muchísimas terminaciones nerviosas y es por ello que es una parte sumamente importante, importante. Entonces, si estás estreñido o estreñida, créemelo, cuando vienen aquí a consulta es lo primero que revisamos. Es más, hago esa pregunta tal cual, ¿estás estreñido? ¿Estás estreñida? Y entonces ya hago una serie de preguntas también para saber de qué estamos hablando, porque a veces no sabemos si estamos estreñidos o estreñidas. Eso es otra. Tenemos como un concepto del estreñimiento y bueno, pues lo que está sucediendo ahí es que el intestino si está inflamado, aunque vayas todos los días al baño, está inflamado, está segregando otros neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, que están haciendo que tu metabolismo también responda de diferente manera a que sí está generando neurotransmisores de relajación, por ejemplo, cuando tú comes en lugar de contracción, digamos, de rigidez, ¿no? En tus tejidos. Entonces, eso también va a influir. Influye si estás deshidratado, deshidratada, también influye cómo está funcionando tu metabolismo. Por eso les he insistido, si vas a empezar con una cosa, inicia con la hidratación. Toma agua, toma un vaso de agua todas las mañanas. Cuando tú te levantas, es lo que yo te invito a hacer. Tómate un vasito de agua. No sabes de verdad cómo te lo agradece tu cuerpo y vas a sentir una diferencia en tu intestino, en tu digestión. Todas estas cosas van a estar interviniendo, todas estas condiciones, incluso la actividad que tienes. Por ejemplo, si estás sentado, sentada todo el día en el escritorio, también influye a que si tu actividad es más de estar caminando o de estar unos ratos sentado, otros ratos te levantas, todo eso influye en el metabolismo. Como te puedes dar cuenta, las acciones que hasta ahora has tenido son las que han programado a tu metabolismo, las que le han dicho exactamente cómo funcionar. Entonces, si tú en este momento te estás dando cuenta de todo, de algo de lo que he mencionado, escríbemelo, lo podemos comentar y nos podemos extender un poquito más en esto para que puedas implementar un cambio duradero. Y entonces, aquí, si tú ya has programado a tu metabolismo, pues, ¿qué crees? Que lo puedes reprogramar. Y esa es la buena noticia que te he venido dando. La buena noticia es que puedes reprogramar a tu metabolismo. Hay gente que me ha dicho es que yo tengo resistencia. ¿Resistencia? ¿Estás seguro?
¿Estás segura? O tal vez no habías tenido la información correcta para reprogramar a tu metabolismo. Entonces, eso es muy interesante checar. Y bueno, como nutrióloga, pues obviamente que yo te diga, no, las calorías no importan, me importa más la calidad, pues a muchos les hace como te dijera yo, les hace shock. Sí, les hace shock porque el que yo te diga eso, porque yo me la paso calculando kilocalorías, a lo mejor en mis planes de alimentación, pero también estoy muy consciente de lo que funciona y eso es lo que yo te voy a invitar, a que no hagas juicios. Esto ya lo he comprobado y lo que funciona, funciona. Punto. Entonces, el plan de alimentación va dirigido, muy dirigido en cuanto a la calidad de los alimentos y cuando tú empiezas a hacer caso a tus sensores del cuerpo, cuando te dice sensor de saciedad, ya, hasta aquí, bueno, pues haz caso. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ni el mejor cálculo en kilocalorías que te haga me va a indicar si tu cuerpo es hasta ahí donde requiere, no sé qué se tenga que reparar internamente, no sé varias cosas que tu cuerpo a lo mejor requiere, pero tiene sensores. Nada más hazle caso a tus sensores, que son esos estímulos de saciedad que te están mandando, pero luego ya ni les hacemos caso y entonces descomponemos también nuestros sensores. ¿Cómo ves? El cuerpo humano está diseñado para trabajar sin descomponerse durante 100 años, pero lo descomponemos a los, ¿qué te digo? A los 30 o más jóvenes. O sea, yo tengo aquí personas que llegan de veintitantos años ya con un metabolismo destruido. Tengo adolescentes también con, por ejemplo, quistes en los ovarios, que les está ocasionando ya un problema metabólico severo a nivel hormonal, que también lo vamos a revisar más adelantito. Entonces, bueno, las calorías, recordemos que le voy a llamar así, tenemos calorías huecas y tenemos calorías llenas de nutrientes. Las calorías huecas como tal, pues solamente van a hacer que tus adipocitos se inflamen, ¿sí? Pero no te van a proveer de nutrientes que como su nombre lo dice, te nutran en el cuerpo y que tú estés satisfaciendo todas las necesidades de tu cuerpo. Entonces, moraleja, ahorita te doy un consejo, no te preocupes por las kilocalorías, preocúpate por los contenidos de la comida que estás eligiendo en este momento. De eso sí, preocúpate. ¿Qué estás eligiendo en este momento? Y si nos damos cuenta, estoy hablando de decisiones, ¿sí? ¿Qué eliges el día de hoy para ti? Elige armonía, elige vivir todos tus procesos que tengas que vivir en el día de hoy en armonía, en amor, ¿sí? Como tú los quieras vivir, lo puedes elegir y asimismo puedes elegir también tus alimentos, ¿sí? Entonces, bueno, quería hablar un poquito y extenderme un poquito en cuanto al metabolismo sobre las emociones, la culpa, que es un sentimiento que está presente de verdad en las personas que inician un plan de alimentación, que dicen, ya inicié dieta y empiezan con una ansiedad que les da por haber iniciado este plan de alimentación, que dicen, ¿y si caigo en la tentación? Y luego me dicen, es que parece que les dije que iba a iniciar porque todos me invitan, que el pastelito, que me empiezan a decir, mira, ya te ves mal, te ves enfermo, estás adelgazando, ¿qué te pasa? O sea, la gente tiene una idea errónea de la salud, la verdad. Entonces, cuando tú eres vulnerable, porque esto es vulnerabilidad, no es otra cosa. La gente puede decir lo que quiera, pero al final eres tú quien está vulnerable y por eso yo te invito a que tengas esta contención de grupos. Si vas a iniciar un plan, que no estés solo porque puede ocurrirte esto, ¿sí? Entonces, empieza este sentimiento de culpa, ya no sabes si culpa porque iniciaste el proceso o
si porque vas a caer en la tentación o si caes, ¿no? En la tentación, porque lo voy a poner entre comillas. Entonces yo te voy a dar otra noticia con esto para el metabolismo, porque el metabolismo va a reaccionar ante esto también. Resulta que cuando nuestro metabolismo es rápido, todo lo que comes pues se va a digerir y a metabolizar también de manera rápida y entonces no te va a ocasionar problemas lo que comas. Pero cuando tú inicias un proceso y le agregas la culpa, tu organismo va a tomar eso como peligro, peligro. ¿Y qué crees? Que entonces empieza a mandar señales tu cerebro a tus suprarrenales, a tu hígado, a tu tiroides de peligro, peligro, y así te comas lo que te comas, entonces te va a engordar y tu metabolismo baja, 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 baja su velocidad. Mucho ojo con lo que te acabo de decir. Espero que lo hayas tomado nota porque esto es muy común. La culpa que te genera iniciar un plan de alimentación va a ocasionar o está directamente relacionado con un metabolismo lento, ¿sí? Me dicen, yo empiezo en la mañana a comer bien, pero se me olvida en el transcurso del día. Bueno, por lo pronto ya empezaste en la mañana a comer bien, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que vayas haciendo cambios paulatinos. Como yo te comenté, tenemos diferentes personalidades y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de acuerdo a eso también tienes que ir, porque si tú no puedes, si tú dices, ya, hago el cambio radical hoy y así a rajatabla lo sigo, que son las personas que tienen una personalidad del color amarillo, si te acuerdas, te vas a las personalidades, que fue la primera charla que di, bueno, quien guste, quien no estuvo, se la comparto, escríbanme y se las comparto para que no anden buscando y buscando. Bueno. Entonces, cuando tú tienes una personalidad así de rajatabla, que eres una persona muy decidida, que lo que dices, te pones así como la meta y dices, ahí le voy a pegar, pues ahí voy. Entonces, esa gente sí puede hacer un cambio radical. Pero hay otras personas que no, hay otras, y hay que conocernos. Por eso yo les decía, híjole, el reto es conocerte, para que también todas tus acciones vayan encaminadas a eso, porque lo que a uno le funcionó, tal vez a otro no le funcione, porque tenemos otras fortalezas y yo siempre te he invitado a que trabajes más tus fortalezas y valga la redundancia, fortalece tus fortalezas, ¿sí? Y vas a tener más éxito, porque es el camino más seguro en lugar de estar tratando de hacer algo que no te hace sentir bien. Y lo digo tratando porque si no te hace sentir bien, el tratar es, discúlpenme, es hacer nada. Entonces, cuando me digan, voy a tratar de hacerlo, ¿saben qué me están diciendo? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, esa palabra de tratar, en primer lugar, la quitamos del vocabulario. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que sí quiero. Se someten a sistemas donde dicen, no, aquí va a ser así, y a rajatabla esto y lo otro. Y entonces empiezan como que muy militarizados y las personas que no tienen esa personalidad, ¿sí? Valga otra vez la redundancia, entonces empiezan a sentir ansiosas y empieza a generarse un estrés en el cuerpo y entonces si no hacen algo bien, porque están en un sistema militarizado, ¿qué crees? Que empieza una sensación de culpa y eso hace que también pueda tener estragos después, no solo tu metabolismo, porque puedes ir bajando, pero después puede venir un rebote porque tu cuerpo lo tomó diferente, tu mente lo tomó diferente también. Entonces, aquí lo ideal que es que si tú empiezas bien y te das cuenta que ya no puedes sostener ese mismo hábito durante el día, qué bueno que ya te diste cuenta. Entonces, primero, que tengas una contención y una guía.
eso es importante. Si tú sabes que no vas a poder solo, sola, ten una contención o una guía. Ahora, no quiero decir que no vayamos a tener disciplina, ¿sí? Claro que vas a tener disciplina, pero vas a tener disciplina de acuerdo a tu momento de vida, ¿ok? También no, porque recordemos, si nos estresamos, me va a programar también mi metabolismo de otra manera. Entonces, pon una acción, ponte alarmitas, ¿sí? Que diga, ¿sabes qué? Me toca mi colación, entonces llévatelos. Y sabes que vas a andar en la calle, hay colaciones muy fáciles, ¿sí? Por ejemplo, las semillas, una cucharada de unas cuantas semillas, porque puede ser almendras, pueden ser nueces, ¿sí? Y frutas secas. Esa combinación hace que voy a hablar después del índice glicémico, que esa combinación hace que ese azúcar de esa fruta seca no se vaya directamente a la sangre y te provoque un pico, porque también eso es importante. Si te provoca un pico de glucosa, es decir, que te sube el azúcar en la sangre porque estás comiendo un alimento dulce que se va a ir muy rápido a la sangre, después vas a tener un bajón y esa es otra programación del metabolismo. O sea, le estás proveyendo al cuerpo de azúcar, de energía pura, pero después, si no continúas con tu plan, vas a tener un bajón y entonces eso el cuerpo lo toma también como peligro, peligro, peligro. Y bueno, entonces esta combinación de semillas con fruta seca puede ser una opción en lo que llegas a tu comida, ¿sí? O simplemente ten el hábito de llevarte una manzana o una pera, algo que sabes que le conviene a tu cuerpo porque le va a proveer de fibra, de vitaminas, minerales, en lo que llegas a tu próxima comida. Si andas en la calle, busca opciones que te permitan hacer mejor elección. Por ejemplo, si hay gente que trabaja y dices, bueno, yo no puedo preparar los alimentos, puedes pedirle a la persona, ahorita que ya se dio mucho eso de pedir la comida en casa, puedes también tener más elecciones. Y la otra es que también busques, si comes en un lugar, elecciones y elijas y le preguntes a la persona que cocina o que si vas a un lugar específico, pides comida en un lugar específico, qué es lo que va a tener al siguiente día para que tú le pidas alguna modificación. Por ejemplo, ¿sabe qué? Si va a haber chiles rellenos, al mío no me lo capié, me puede apartar uno y ya nada más el chile con tu caldillo. Por ejemplo, son pequeñas modificaciones, pero que al final sí van a hacer una diferencia. Y la otra es que si tú cocinas, si tú haces tu comida, hagas una programación de a qué hora vas a cocinar. Miren, por ejemplo, si yo voy una vez a la semana a comprar todo lo de mi semana, en un día desinfecto la verdura que tengo que desinfectar, la lavo. La lechuga, por ejemplo, dura muy bien en bolsitas, ¿sí? La pongo en bolsitas y la sello y entonces ahí la dejo y voy sacando así como por bolsitas y dura perfecto en el refrigerador así, ¿eh? Y ya desinfectada. Entonces es algo como que muy práctico que tú puedes hacer un día, por decirte, el fin de semana, en unas horas que tú dediques a eso y vas programando todas tus ensaladas de la semana, ¿sí? Para que también, si tú tienes actividades, no te cause un esfuerzo extra. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Programarte por lo menos esta parte. Te estoy dando varios tips, ¿sí? Para que tú te puedas programar, Rosario. Que además te mandamos saludos. De acá, mira, tú allá en el calorcito, ¿verdad? Y nosotros acá en el frillito. Los dos son riquísimos, el frío y el calor. A mí me encantan, ¿no? Los dos. El frío me gusta mucho porque me tapo y ya, ¿no? Y el calorcito me gusta más disfrutarlo así como cuando voy de vacaciones. Pero Rosario, bueno, te mandamos saludos por allá. Gracias por tu
experiencia y por compartirnos. Y bueno, además, un abrazote para ti y para tu familia. Entonces, estamos hablando de que establezcas un cambio paulatino, ¿sale? Empieza con ese tip y nos compartes cómo te fue, porque al principio yo sé que como que choca, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes otros hábitos, porque tienes otros horarios en tu fin de semana tal vez, pero ahora puedes decir, ¿sabes qué? Voy a programar una ensalada todos los días y hazle así. Ese es un cambio que puedes iniciar. Nada más con ese, inicia. Y entonces ya te lo llevas a donde vayas, te llevas tu ensalada, pero nada más la sacas del refri, es más, sacas la bolsita, ya ni siquiera te estás preocupando por ver qué más haces, ¿sale? Bueno, entonces estábamos hablando de los hábitos y de la culpa, ¿sí? Entonces, bueno, quiero darte una verdad de tu metabolismo el día de hoy, que es, para perder peso, anótalo, para perder peso, para movilizar grasa de tu abdomen, requieres hacer las paces con la comida. Haz las paces con la comida. Anótalo. Para perder peso y grasa abdominal, haz las paces con la comida. ¿Sí? Haz las paces. Porque si la comida no, por más sano que comas, si no estás respondiendo, es porque tienes una relación mala con la comida, haz las paces. Ahora, ya no te preocupes porque ¿de dónde vendrá de niño un trauma de niña? Algo que me pasó que ahorita no puedo identificar. Si no lo puedes identificar, ya ni te preocupes. Simple y sencillamente el día de hoy te invito a que hagas las paces con la comida y le digas a la comida, hago las paces contigo, gracias. ¿Y cómo haces las paces con la comida? Así, gracias. Cada vez que te sientes a la mesa, el día de hoy, haz este ejercicio. Siéntate a la mesa y bendice tus alimentos. Bendícelos y dile a tus alimentos, gracias, gracias por nutrirme. Gracias. ¿Sí? Y aparte, si te gusta, toma esta idea. Yo te bendigo. Yo es lo que les digo a mis alimentos. Y hace poco me preguntaba alguien también, que por cierto está aquí, Dani, gracias. Me dice, ¿qué es lo que haces con tus alimentos? ¿Cómo los programas antes de comértelos? Y pues la verdad es que sí, me resultó atinada su palabra, ¿no? ¿Cómo programas? ¿Qué les dices a tus alimentos? Pues sí, es que como tengo una relación con los alimentos, pues yo les agradezco primero todas las personas que contribuyeron para que mi alimento esté en la mesa. ¿Sabes? Por ejemplo, si una verdura llega a tu mesa, si un pedazo de carne, si un pedazo de lo que sea, una tortilla, todos los procesos que tuvieron que suceder para que llegara ese alimento a tu mesa. Desde la persona que sembró la semilla, quien lo cosechó, aparte que cuidaban la cosecha, luego quien lo fue a recolectar, luego a recoger, luego lo llevaron al mercado, luego en el mercado lo distribuyeron, luego en el mercado, bueno, todo lo que tuvo que pasar para que tú tengas ese alimento en tu mesa. Primero agradece todo ese proceso y dices, wow, cuando te pones a investigar todo lo que tiene que pasar para que un alimento esté en tu mesa, dices, ¿cuánta energía, cuántas manos contribuyeron para que yo hoy tenga mi alimento en la mesa? Porque antes cazábamos y si no cazábamos no había comida. Ahora no. Ahora ya la obtención del alimento pues es más sencilla, ¿sí? Entonces, bueno, primero agradece y agradece al mismo alimento y dile, gracias porque me nutres. Gracias porque me sanas. Recordemos este principio, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Eso no pasa de moda, ¿eh? Eso no pasa de moda y lo seguimos utilizando. Reparar el metabolismo es con alimentos. Yo de verdad te lo digo con conocimiento de causa. Estudié nutrición, luego estudié diplomados, luego me fui a estudiar otros cursos y actualizaciones, pero además de eso, la práctica, te lo digo,
El alimento es el que repara el metabolismo. Anótale. Es una buena noticia porque está a tu alcance. Entonces, dile, gracias por sanarme. Gracias por reparar mi metabolismo. ¿Sí? Y bueno, pues algo que yo digo y que se los voy a compartir porque me lo pidió Dani. Gracias. O sea, yo también, Dani, yo también te mando un abrazote. Ahí les va. Y entonces le digo al alimento, yo te bendigo, gracias por nutrirme. Que se activen las chispas divinas del Creador y que estos alimentos sean elevados. Gracias. Y entonces ya empiezo a comer. Obviamente en un estado, aunque yo tenga a veces mucha apuración, de repente me cacho, me cacho que estoy así en corre y corre, tengo que hacer esta actividad y me siento a comer y yo me cacho. Me sigue pasando a mí también. Pero ¿qué crees? Que de repente digo, ya, respiro profundo y me concentro en mis alimentos. Y esa es la relación que tengo con los alimentos, porque si tú llegas corriendo y comes lo que puedas y lo que encuentres y vámonos, ¿qué relación estás teniendo con los alimentos? Imagínate que así te hicieran a ti. ¿Qué sentirías? Primero es la total indiferencia y la indiferencia, híjole, no sabes qué daño hace. Si tú has sentido indiferencia, te podrás imaginar. Y el alimento pues es algo con lo que te vas a relacionar con la vida. Entonces te invito a eso. Y bueno, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Vamos a seguir hablando de todo esto del metabolismo y vamos a seguir hablando de la relación con los alimentos y de las causas de por qué tu cerebro le está ordenando a tu cuerpo almacenar grasa. Entonces, nos vamos a ver en la próxima sesión el día martes. Vamos a tener nuestras sesiones martes y jueves, ¿ok? A la misma hora. Entonces, la próxima semanita, martes y jueves. Y la clase anterior, pues la verdad es que me apasioné hablándoles de todo esto porque estaba muy interesante el tema y me estaban haciendo varios comentarios. Y yo les había pedido un favorzote que ahorita quisiera que me apoyara, ¿sí? Entonces, quiero pedirles una opinión a todos y la voy a valorar mucho. Y bueno, pues si me pueden escribir, se los voy a agradecer aquí en los comentarios. Estoy pensando ahorita hacer un cambio en mi página y bueno, eso es lo que quiero pedirles opinión. Pero antes quisiera ver si tienen alguna pregunta, algún comentario y si no, pues ya nos vamos con esto, ¿sale? Entonces, gracias a todos de antemano. Gracias, gracias de verdad. Y estamos